básicas que van a tener en la cursada de quinto año y también en su práctica profesional, porque están muy cerca ya de lograr el tan esperado título. Así que, como futuros colegas odontólogos, esta es una parte crucial para entender un poco mejor y recordar lo que hemos dado en tercer año, ¿sí? Entonces hoy veremos recetas y anestésicos locales y sus aplicaciones en general. Bueno, vamos a empezar con recetas. Lo que sí, probablemente, estoy en la biblioteca, así que no sé si se me corta por ahí, no creo que me dé cuenta, más solamente si me dicen, por eso probablemente yo les pida que participen conmigo porque no las puedo ver, ¿sí? A ver, ¿sí? Bueno, bueno, como les dije, vamos a hacer un gran pantallazo de primero, para arrancar con el tema. Ustedes recuerdan lo que es la receta, es una parte crucial en la farmacología. Entonces es importante que ustedes recuerden que es un documento médico legal muy importante para los profesionales de la salud, sobre todo los odontólogos y los médicos. Con esta receta nosotros vamos a respaldar el tratamiento farmacológico y no farmacológico probablemente que se le haga al paciente, ¿sí? Algunas veces el paciente necesita de una guía para poder entender lo que se le hace, y a las palabras generalmente se las lleva el viento. Así que por ahí entender que no solo sirve para recetar medicamentos, sino también para una comunicación entre el paciente y el profesional. Bueno, para recordar fácilmente, teníamos que la receta se compone de dos partes específicas: la receta propiamente dicha y las indicaciones del paciente u hojas de información, que es lo que va a necesitar el paciente para poder, ¿me escuchan, chicos? Porque Sí, doctora. me escuchan bien, porque me están haciendo señales de que no escucho y la verdad que me desconcentra un poco. Entonces, tenemos las dos partes, de las cuales ahora vamos a recordar cuáles son las partes, las recetas propiamente dichas. En general, tenemos la hoja, de la cual nosotros vamos a partir, y vamos a empezar a contar cuáles son las partes importantes que debe tener sin el relleno de la información. En la parte de arriba, ¿recuerdan cómo se llamaba esa parte? Que debía tener la información del profesional, la matrícula profesional. ¿Cómo? Membrete. Brete, El doctora. membrete, muy bien, el membrete, perfecto. Bueno, como observarán, ahí tiene los datos, no solamente de qué tipo de profesión tiene, sino también la matrícula, también dónde reside su consultorio y su teléfono para cualquier tipo de contacto que tenga el paciente con ese profesional, ¿sí? Bueno, tenemos el membrete que siempre puede ir en la parte de arriba o puede ir en la parte de abajo, pero bueno, y comúnmente se la coloca siempre arriba, ¿sí? Después tenemos una línea que separa, puede separar o no, depende de los gustos de cada profesional, eso queda en manos de cada uno. Después de eso, vamos a encontrar lo que ustedes ven acá, que es RP, que se observa, este, lo pueden ver perfectamente. ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿Quién recuerda qué significa? Dale, despertémonos. Yo no muerdo. A ver, ¿Recete puede ser, profe? sí, recétese o recipe, que es una palabra en latín, muy bien, gracias por la colaboración, Camila. Así que ustedes más o menos están manejando la información de las partes.
¿Recuerdan con qué empezamos ahora, una vez que volvimos a ver cuando está por así decirlo, el documento sin ningún tipo de información o relleno? Que esto sí o sí debe tener, para mandar a imprimir. Esto es regla fundamental. ¿Cómo empezamos a nosotros rellenar? ¿Qué datos tenemos que poner primero? El Los nombre datos del del paciente. paciente. Exactamente. Dentro de los datos del paciente, como habíamos dicho hace varios años, tiene el DNI, nombre y apellido, el DNI, y puede llegar a tener o no datos de las obras sociales. Generalmente el paciente ya tiene un carnecito que ustedes solamente van a plasmar esa información en esta parte de la receta. Perfecto. Una vez que tienen los datos del paciente, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Como regla general, ¿recuerdan? ¿Qué sigue? El nombre Los del datos del medicamento. medicamento. Muy bien. ¿Y alguien puede decirme específicamente del nombre del medicamento qué era lo que teníamos que colocar? ¿Teníamos que colocar solo la marca comercial, por ejemplo, o qué era El principio fundamental? activo. Muy bien. Bueno, acá yo les puse un ejemplo global con un antibiótico. Observarán que ahí tenemos el principio activo con un color diferente, ¿sí? Les puse ya en general todos los datos que conllevan el, el nombre y apellido de nuestro medicamento que vamos a recetar. No siempre es necesario colocar la marca comercial, así que sí es regla obligatoria colocar el principio activo. En este caso es la amoxicilina, es un antibiótico, ¿sí? Luego de colocar el principio activo, ¿qué colocamos? La dosis. La dosis, que puede ser en este caso es de 500 miligramos, en el caso de amoxicilina hablando, ¿no? Puede ser de 1000 miligramos o 1 gramo, puede ser que viene acompañado también con otro principio activo que es el ácido flavulánico, entonces ahí se pone diferente, se pone la cantidad de antibiótico y la cantidad de inhibidor por separado, se suman las dosis de esos dos. Y luego, también tenemos, por ejemplo, que pueden ser un AINE, que ahora les voy a dar ejemplos más adelante, puede ser un AINE, puede ser cualquier tipo de fármaco, no olvidar con el principio activo y la dosis. Luego tenemos, ¿qué? ¿Qué viene? Ahí les marqué. ¿Qué viene? Diagnóstico. No, 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 siempre hablando todavía no nos fuimos de esta parte. La forma de presentación. La presentación. Muy bien. En este caso está colocado comprimido. Pero, ¿qué otra presentación conocen de amoxicilina? Específicamente amoxicilina no, pero generalmente es muy común en AINE que haya una presentación de otro tipo. ¿Cuál es la que conocen? Cápsulas. Cápsulas, exacto. Las cápsulas son muy comunes con los AINE y tienen una particularidad muy diferente con respecto a los comprimidos, que al no tener la cantidad de, de, de rellenos, podríamos decirlo, o la cantidad de excipientes de un comprimido, por ahí las cápsulas se absorben un poquitito más rápido porque son como una gelatina, ¿sí? Entonces, lo ponemos. Puede ir ahí. En este caso comprimidos, amoxicilina, ¿no? Pero pueden también colocar cápsulas y la cantidad de cápsulas. En este caso, porque es un tratamiento que debe cumplir con reglas de días, el paciente se le pone la cantidad este, de comprimidos que debe tomar durante los 7 días de tratamiento. Pero, por ejemplo, con un AINE podemos poner comprimido o cápsulas por 10, por ejemplo, que es lo mínimo que viene en una cajita este, para poder comprar, ¿sí? Y siempre, siempre no olvidar la cantidad. No olvidar de poner la cantidad y, por supuesto, la cantidad de cajas que ustedes van a
van a pedir, porque si no, el farmacéutico le vende lo que se le antoja al paciente o muchas veces no le quiere vender por no aclarar esa parte. Si ustedes dicen quizás es insignificante, pero no. Acuérdense que es un documento legal. Esto queda todo como respaldo de la farmacia que se le vendió a fulano de tal ese medicamento específico. Y con responsabilidad del profesional que le receta. ¿Está? No olvidar esa parte. Bueno, una vez que tenemos todos los datos del medicamento. ¿Qué venía? ¿Alguien dijo hoy por ahí? Diagnóstico. El El diagnóstico. diagnóstico. Muy bien. El diagnóstico, en este caso, el diagnóstico es Flemón, pero puede ser de cualquier tipo. Eh, Eso lo van a ir ustedes puliendo a medida que van cursando, pero ya tienen más o menos una idea de los diagnósticos los cuales se puede recetar un antibiótico. Pero bueno, no vamos a usar mucho tiempo para eso, simplemente que tengan en cuenta de que ahí va el diagnóstico. Luego el diagnóstico que tenemos que colocar Firma del profesional y la fecha. muy bien. Es importante, aparte de la fecha, colocar el lugar físico, o sea, la ciudad donde reside el profesional. Es importantísimo, porque puede venir de otra ciudad, tiene que quedar registrado de dónde es el profesional y dónde lo atendió al paciente. Eso es muy importante. Bueno, sigamos, pues se nos va el tiempo, con las indicaciones. Con las indicaciones, siempre tienen que recordar que todo lo que no se coloca en la receta propiamente dicha van sí o sí en las indicaciones. Que, por ejemplo, cómo debe tomar el paciente, ¿sí? Esos comprimidos que yo le estoy recetando. Y por cuántos días, ¿sí? Durante cuántos días, cada cuántas horas. Eso es importante. Aparte de otras cosas que ustedes quieran colocar, por supuesto, en las indicaciones, siempre deben recordar que son datos muy diferentes. Bueno, para seguir, quería ahí, como ven, quería hablarles de unos ejemplos de los cuales siempre hay dificultad, o había por lo menos en el cursado en los módulos. Por ejemplo, aparte de las cápsulas que hablamos hoy, que no sabían cómo trabajar con las cápsulas, o cómo colocar, ahora ya saben que en vez de poner comprimido, ponen cápsula y listo, no se van a olvidar la cantidad. Bien, por ejemplo, la anistatina, ¿recuerdan qué es la anistatina? Un ¿Alguno? antifúngico. Muy bien. ¿Alguno tuvo que recetar eso en la clínica en el cuarto año? Les habrá pasado, seguro, ¿no? Sí. Bueno, respondo yo porque se nos va el tiempo. Bueno, como observarán, está el principio activo y hay algo diferente ahí, ¿sí? Como es una suspensión, ¿sí? Como ven, es una suspensión, pues, es parecido a un jarabe. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión y el jarabe? Que la suspensión muchas veces vienen polvo y líquido y tienen que mezclarlo y el jarabe por ahí ya viene preparado. Bueno, esas son mínimas de situaciones. Eso lo tiene que hacer el paciente. Más allá de eso, ustedes tienen que colocar específicamente la forma farmacéutica que van a pedir o cómo viene ese fármaco. Estos datos, no se preocupen, ustedes lo tienen en el vademecum, siempre. No es necesario que se acuerden de memoria. Lo que sí deben saber de memoria, por supuesto, son las cantidades de las cuales el paciente va a tener que tomar a posterior, ¿sí? En este caso, la nistatina viene a 100.000 unidades internacionales, porque es una suspensión, ¿sí? Lo cual, esta es la dosis de la nistatina por cantidad de mililitro en el envase, ¿sí? Entonces, en la suspensión, cuando colocamos suspensión, debemos aclarar también en la cantidad en la que viene ese envase. Puede ser de 250 mililitros, puede ser de 500 mililitros, puede ser de 100 mililitros. ¿Está? La cantidad que ustedes necesitan o creen que el paciente va a necesitar para la cantidad de días que le van a dar el tratamiento. ¿Está? Eso no olvidar. Y por supuesto también tienen que aclarar la
cantidad de cajas que van a querer para ese paciente, ¿sí? Por supuesto que va el diagnóstico, en este caso candidiasis, y para recordarles también más o menos cómo qué colocar en la parte de indicaciones, hay que hacer un buche cada 6 horas de 4 mililitros. Acuérdense que por cada mililitro de nistatina hay 100.000 unidades internacionales y nosotros necesitamos para el paciente, en ese caso, 400.000 unidades internacionales por toma. Así que bueno, eso después lo vamos a ir viendo o recordando en la parte de antimicrobianos, específicamente los antifúngicos, ¿sí? Bueno, otro otra de las causas que a ustedes les generan muchas dudas y hay que aclarar, y es muy importante, que no siempre esto se va a recetar, ¿sí? No siempre, por lo menos el odontólogo es muy raro que lo recete, y por lo menos en esta forma farmacéutica que es el frasco ampolla, que es para realizar una intramuscular, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo hacer una receta y qué indicaciones darle al paciente en caso de que nosotros indiquemos una vía intramuscular, ¿sí? En este caso tenemos un glucorticoide, dexametasona, fosfato sódico, puede ir también o no, de 8 miligramos, frasco, ampolla, deben aclarar, y también cómo venga la cantidad del envase. En este caso viene de 2 mililitros, pero también el frasquito ampolla puede venir de 1 mililitro, ¿sí? Esos datos no se preocupen que lo ven en el BADM, no se vayan a alborotar, ¿sí? También debe colocar la cantidad de casta, y en este caso el diagnóstico es un prequirúrgico. Es un ejemplo, chicos, no es la regla no es la regla específica, que es lo que dice la doctora, no, es un ejemplo, porque obviamente que ustedes para un prequirúrgico también pueden dar este, por vía intraoral, ¿sí? No necesariamente intramuscular. Ya lo iremos viendo más en detalle con los prácticos más adelante. En indicaciones deben colocarle al paciente, realizarse una colocación de una inyección, puede ser, o de una intramuscular, de la dexametasona fosfato, 1 hora, me faltó poner ahí 1 hora antes de concurrir a la consulta, por ejemplo. Pero no necesariamente ustedes pueden colocarle esto porque le dicen al paciente, anda ya, le haces la receta y te colocas ya, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir acompañado de otra indicación para la persona o el profesional que le coloque esa por vía intramuscular, ya sea médico, ya sea enfermero, enfermera, porque de manera legal el odontólogo no está autorizado para colocar una vía intramuscular, ¿sí? Entonces, ¿qué debe decir en la indicación para el profesional que va a colocar esta medicación al paciente? Aparte de todos los datos, por supuesto, del paciente, tienen que colocar en la indicación, solicito la aplicación intramuscular de un frasco ampolla de dexametasona fosfato 8 miligramos. Suficiente con eso, le ponen la fecha, el lugar y firman. Con eso, el paciente, ustedes se desligan de cualquier problema que pueda haber, porque el paciente puede colocarle a algún familiar, puede colocarle a algún vecino, pero ya es responsabilidad del paciente. Su responsabilidad es este documentito que está acá. ¿Está? ¿Perfecto? Bueno, creo que si tienen alguna duda, por favor, y intentamos hacerlo más fácil, lo sé, o por lo menos más práctico posible para ustedes, para recordar cuestiones específicas que les generan en la práctica, y por ahí nosotros no hacemos un recorrido más profundo, que bueno, esta es la etapa de la terapéutica justamente farmacológica de implementarlo, porque ustedes ya van teniendo una base de conocimientos y es un poco más fácil para ustedes adquirir esto nuevamente. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor, preguntas que tengan? Esa es la bibliografía, la cual se sacó la información. Ya saben, estamos a su disposición.
¿Alguna duda? No, Sí, doctora, soy súper entendido. están despiertos por lo menos. Bueno, vamos a tomarnos un ratito, 5 minutos y ya empieza la doctora su teórico. Muchas gracias por la atención. Peña Pomarada, estoy con el grupo del otro sector, de la mitad de su grupo. Hoy vamos a dar anestésicos locales. Vamos a dar un repaso de anestésicos locales y vamos a ver la parte de terapéutica, ¿sí? Un resumencito de qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver conceptos, características de relevancia, la composición del anestubo, cuáles son las contraindicaciones de los vasoconstrictores, qué son los anestésicos de uso odontológico. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Bien. Y las precauciones en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto, ¿cómo lo saco de acá? Otra barrita. ¿Qué son los anestésicos locales? ¿Cuál es el concepto? Son los fármacos que van a producir la pérdida de la sensibilidad en una región determinada del cuerpo, bloqueando, este sería su mecanismo de acción, el estímulo nervioso es inhibir los canales de sodio de la neurona. ¿Cómo lo van a hacer? De manera reversible, temporal y sin afectar la conciencia del paciente, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Una de las cosas importantes a tener en cuenta es el medio, sobre todo el pH del medio. Entonces, en todas esas zonas donde existe inflamación, nosotros sabemos que hay un pH ácido. Los anestésicos locales son bases débiles que necesitan un medio alcalino o neutro como para ejercer su acción. Entonces, en zonas de inflamación se va a retardar la liberación o la desionización de ese anestésico local y va a disminuir el efecto anestésico. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es la dosis, ¿sí? El pH, como dijimos, si existe la presencia o no dentro del anestubo de un vasoconstrictor, la vascularización del sitio de acción y la distancia del fármaco con el tronco nervioso. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es el paciente ansioso e hiperventilado. Estos pacientes lo que van a tener una disminución en la absorción de este fármaco o un aumento en su absorción, por eso va a haber un mayor metabolismo y va a haber un aumento de efectos tóxicos. Por eso es muy importante que en la consulta uno tranquilice al paciente, tome todas las medidas necesarias justamente para relajar a ese paciente antes de una intervención. ¿Cómo se clasifican? Esto ustedes ya lo vieron en tercero. ¿Sí? Tenemos según su estructura química en ésteres y amidas. Saben que la estructura está formada por los anillos aromáticos, que es la parte lipofílica, que es la que va a tener su liposolubilidad, va a permitir la penetración del fármaco y su fijación. Una cadena intermedia, que es la que lo va a diferenciar entre ésteres y amidas, que es lo que le va a dar la velocidad de metabolización, su duración de acción, y la parte de amida, que es la que le va a dar la hidrosolubilidad, o sea, su difusión sanguínea, y la ionización de la molécula. A su vez se clasifican según su velocidad y según su intensidad. Su intensidad y su velocidad de inicio. ¿Cuáles son las reacciones adversas? En general, los anestésicos locales tienen baja incidencia de efectos tóxicos.
porque en odontología en sí es poco probable la utilización de dosis máximas y a su vez, como el anestésico local está asociado a un vasoconstrictor, esto va a hacer que se eviten los altos niveles sanguíneos. Algunas de las reacciones adversas van a ser tinnitus, agitación, sabor metálico, disartria, confusión. Las reacciones adversas idiosincráticas como la methemoglobinemia, las alergias. Dentro de las reacciones alérgicas generalmente se dan anestésicos de tipo éster o a los conservantes y antioxidantes incorporados en el anestubo. Son pocas las reacciones adversas al principio activo, al anestésico local, si es de tipo amida. Los síntomas que van a ver en reacciones alérgicas son eritema, prurito, urticaria, dermatitis exfoliativa, edema oral, facial o círculo orbitario. A su vez, vamos a tener reacciones adversas sistémicas que generalmente se dan cuando por accidente inoculamos este anestésico local a nivel intravascular en altas concentraciones. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, vamos a saber que atraviesa esa barrera hematoencefálica por su alta liposolubilidad y va a generar una neurotoxicidad de acuerdo al tipo, la dosis y el tiempo de exposición que vamos a tener a ese anestésico local. Se pueden observar agitación, verborrea, euforia, ¿sí? Y a nivel sistema cardiovascular, bradicardia, hipotensión, disminución de la actividad eléctrica. Sí, pasa. Está colgado. Paciencia. Bien. Teniendo en cuenta que el efecto anestésico depende del tiempo de contacto de este anestésico con el medio, con el nervio, digamos, al que va a anestesiar, vamos a ver la composición del anestubo, ¿sí? Que tenemos el principio activo, que va a ser el anestésico esteroamida, en general actualmente se utilizan amidas, que va a estar asociado a un ácido fuerte formando una sal anestésica para brindarle la estabilidad y la solubilidad a esta base débil. El coadyuvante, que es el vasoconstrictor, ¿sí? Que puede ser, que es adrenalina. El antioxidante, que es el antioxidante que se asocia al vasoconstrictor, que generalmente es el metabisulfito de sodio, es el que generalmente genera las reacciones adversas. Un preservante, que actualmente se usa el heptadisódico, una sustancia isotónica, porque puede ser cloruro o hidróxido de sodio, y agua destilada, que es lo que le va a dar el volumen a este anestubo de 1,8 mililitros. Ese no se puede sacar. Bien. Los vasoconstrictores que son adrenalina o epinefrina, esto es un sinónimo, significan exactamente lo mismo, actúan sobre los receptores alfa o beta adrenérgicos a nivel de pulmón, generan la broncodilatación y a nivel de corazón van a aumentar en la contracción cardíaca. Vamos a tener en cuenta que los vasoconstrictores entonces van a aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea y aumentar el consumo cardíaco de oxígeno, ¿sí? Pero en el anestubo van a generar muchas ventajas, son muy importantes, van a permitir el mayor tiempo del anestésico en el lugar de aplicación, menor dosis de ese principio activo de anestésico, menor toxicidad sistémica y mejor hemostasia a nivel local.
Entonces, teniendo en cuenta que esto genera un fármaco bastante seguro y eficiente, la pregunta sería, en pacientes odontológicos con patologías vasculares, cardiovasculares, ¿se indicaría un anestésico con vasoconstrictor? ¿Qué piensan ustedes? Es pregunta para ustedes. No, profe, tendría que ser uno sin epinefrina. En todos los casos, Si está controlado, profe, se podría. bien. Entonces, vamos a ver las contraindicaciones absolutas de los vasoconstrictores, ¿sí? Teniendo en cuenta que estos vasoconstrictores van a aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea y aumentar el consumo cardíaco de oxígeno, las contraindicaciones absolutas son en pacientes con infarto de miocardio de menos de 6 meses de evolución, ¿sí? Porque hay una probabilidad de un segundo infarto en el siguiente año. ACV, o sea, accidentes cerebrovasculares, cirugías de bypass coronario, porque pueden presentar arritmias ventriculares complejas, angina inestable o angina preinfarto, porque el tratamiento médico generalmente es pobre y la respuesta no es buena. Arritmias refractarias, hipertensos severos, inestables o no controlados, el hipertiroidismo no controlado. Yo tengo una alumna por acá. Porque a nivel cardiovascular tienen el mismo efecto que una sobredosis de epinefrina. Los feocromocitomas, ¿sí? En el hipertiroidismo tratado hay que tener precaución, ¿sí? E interconsulta ante la duda. Diabetes y alergias a sulfitos. Como dijimos, en caso de alergias a sulfitos, que los bisulfitos son los antioxidantes del vasoconstrictor, tenemos la posibilidad de usar estos anestésicos locales sin vasoconstrictor. Las contraindicaciones relativas son el riesgo de hipertensión con antihipertensivos tricíclicos y ergotamina, y las interacciones que van a generar un efecto vasopresor van a ser reducidas por fenotiacina y butirofenonas y aumentados por el propanolol. Para realizar cálculo de dosis, esto es un recordatorio más o menos de qué significa. A ver acá que había. Concentración. Eso es bueno. Este 1 en 100.000, sí. No, eso sí. Ah, bien. Cálculo de dosis. Si hablamos de concentración, queremos decir que es la cantidad del principio activo en un determinado volumen de fármaco. Por ejemplo, una suspensión de 40 miligramos por mililitro significa que tenemos 40 miligramos por cada mililitro de esa suspensión. Si hablamos de porcentaje, esto parece obviedad, pero cuando lo hablamos con ustedes es como que les cuesta la idea. Porcentaje es gramo de principio activo por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, si hablamos de jarabe al 2%, vamos a tener 2 gramos cada 100 mililitros, o que es lo mismo, 20 miligramos, si pasamos de unidad de medida, 20 miligramos por cada mililitro de jarabe. ¿Sí? En sólidos, en presentaciones sólidas como pomada, el porcentaje sería gramos por kilo o por gramo de peso, ¿sí? Entonces sería 2 gramos cada 100 gramos, porque estamos hablando de porcentuales, 2 gramos por cada 100 gramos de peso, o que es lo mismo, 20 miligramos por gramo. Cuando hablamos de proporción, hablamos de cantidad de principio activo en gramos en un determinado volumen de fármaco. Por ejemplo,
uno en 1000, uno en 100.000, uno en 200.000, que es lo que pasa en este tipo de fármacos con la proporción de vasoconstrictores. ¿Qué significa 1 en 100.000? 1 en 100.000 es 1 gramo del principio activo en 100.000 mililitros, que es lo mismo que 0,01 miligramo por cada mililitro de solución. ¿Se entendió eso? Cric, cric. ¿Se Sí, entendió? profe. ¿Puede explicar otra vez, doctora, esa parte? ¿Cuál de todos? ¿Concentración, porcentaje o proporción? Concentración. Concentración. Vos por cada miligramo, o sea, vas a tener en una suspensión o en una forma farmacéutica X miligramos de tu principio activo por cada mililitro. Eso depende de la forma farmacéutica, de cómo el farmacéutico elaboró ese producto, ¿sí? Entonces vas a tener X miligramos por cada mililitro de solución. Eso es concentración. Está determinado en tu producto. La concentración del principio activo en cada mililitro de solución. Por ejemplo, el ibuprofeno para chicos, en la suspensión te vienen 4 miligramos, 40 miligramos por mililitro. ¿Se entiende? Sí, doctora. Y en porcentaje y proporción está. No, no entendí. ¿Qué no entendés? ¿De cuál porcentaje? Porcentaje y proporción. ¿Me Por puede 100, explicar otra vez? por 100 es de la cantidad de principio activo en gramos que venga cada 100 mililitros, porque es por ciento, ¿sí? Cada 100 mililitros, la cantidad de principio activo que tenga tu fármaco. Por ejemplo, en los anestésicos locales te vienen, por ejemplo, al 2%, al 4%, al 3%. Eso significa que hay si es 2%, 2 gramos de ese principio activo cada 100 mililitros de solución. Si vamos a cambiar de unidad de medida y hacerla un poquito más chica, porque tu anestubo trae muchos menos mililitros, pasamos de unidad de medida y pasamos a miligramos. 2 gramos es lo mismo que decir 20 miligramos en cada mililitro. Sí, doctora. Ahora vamos a ir viendo, cuando vemos los fármacos individualmente, vamos a ir viendo, a ver, si quiere pasar la diapositiva. Acá lo vamos a ir viendo mejor. Los vasoconstrictores en los anestubos, ¿sí? Tienen, en realidad a nivel sistémico, tienen una dosis máxima de 0,5 a 1 miligramo. Y la dosis letal a nivel sistémico es de 4 miligramos. A nivel local, la dosis máxima es de 0,2 miligramos en concentraciones habituales, o sea, en pacientes que no tienen patologías cardiovasculares principalmente. En cambio, la dosis máxima por sesión odontológica en los pacientes con patología cardiovascular se reduce a 0,04 miligramos, ¿sí? Pasamos de 0,2 miligramos a 0,04 miligramos. ¿Esto cómo repercute en tus anestubos? Si tu anestubo tiene una concentración
Actualmente acá no se utiliza una en 50.000, son dosis, concentraciones más altas. Las diluciones que se utilizan es, sobre todo acá en Argentina, es de 1 en 100.000. Hay también de 1 en 200.000, que es mucho más diluido. Vamos a trabajar de 1 en 100.000, ¿sí? Significa 1 gramo en 100.000 mililitros de solución. Si lo pasamos a cada mililitro es 0,01 miligramo por cada mililitro de solución. Entonces, teniendo en cuenta la dosis máxima, ¿sí?, que es de 0,2 miligramos, vamos a ver que en un paciente normal podemos utilizar a esa dosis máxima hasta 12 anestubos, hablando solamente de vasoconstrictores, ¿sí? Saben que el anestubo se compone tanto de vasoconstrictor como de anestésicos locales. Tenemos que tener en cuenta esos dos principios activos como para determinar la dosis máxima de anestubo. Teniendo en cuenta la dosis máxima, entonces, a nivel local, en un paciente sano, podemos llegar a colocar hasta 12 anestubos de una concentración de 1 en 100.000. Pero si este paciente tiene patologías cardiovasculares, que la dosis se reduce, la dosis máxima, solo podemos administrar 2 anestubos. ¿Sí? Bueno, esto les indica que en la Unión Europea tienen como en tendencia la utilización de los vasoconstrictores 1 en 200.000, o sea, la dilución más suave, mucho más diluidos. ¿Cuáles son los anestésicos locales que se utilizan en odontología? Vamos a tener por vía tópica y por vía infiltrativa. Los que utilizamos por vía tópica, la sal de clorhidrato de lidocaína, como dijimos, al 2%. ¿Qué significa el 2%? 2 gramos cada 100 mililitros, o que es lo mismo, 20 miligramos por cada mililitro de solución. Con epinefrina vienen diferentes presentaciones comerciales de 1 en 50.000, de 1 en 100.000 y 1 en 200.000 de las diluciones. Que tenemos las características de esta lidocaína: tiene gran profundidad, amplia difusión, buena estabilidad, buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia. La vamos a clasificar dentro del grupo amidas. Tiene un pK de 7.9, bastante alcalino. Un inicio de acción rápido de 1 a 2 minutos. Esto es importante que vean la duración. No es lo mismo la duración del anestésico local a nivel pulpar que en tejidos blandos. Fíjense que a nivel pulpar sin epinefrina es de tan solo 10 minutos. ¿Sí? Si ustedes necesitan hacer una intervención, una endodoncia, este anestésico lo tienen que repetir cada 10 minutos. Es casi imposible. Con epinefrina, hasta 1 hora. En cambio, en tejidos blandos, sin epinefrina, va a tener una duración de hasta 2 horas y con epinefrina hasta 5 horas. ¿Cuál es la dosis máxima de la lidocaína? Que es la más utilizada, es la con epinefrina, es de 4.4 miligramos por kilo, teniendo en cuenta de que no se puede superar los 300 miligramos. Entonces vamos a hacer un calculito rápido. Teniendo que la dosis máxima de epinefrina por kilo es de 4,4 miligramos por kilo,
en un niño de 20 kilos, vamos a tener 88 miligramos su dosis máxima. Es decir, no podemos superar los 2 anestubos y medio. ¿Sí? En cambio, en un adulto de 70 kilos, la dosis máxima va a ser de 220 miligramos, o sea, hasta 6 anestubos. Si tenemos en cuenta la dosis máxima total, es decir, que un paciente adulto que supere los 70 kilos, ¿sí? No podemos igualmente superar los 300 miligramos, o sea, máximo en un adulto es de 8 anestubos, teniendo en cuenta que cada anestubo al 2% trae 36 miligramos del principio activo de lidocaína. Esto es solo si tienen en cuenta el anestésico local, pero si a este paciente lo pensamos como un paciente con problemas cardiovasculares, estos 8 anestubos o 6 anestubos o 2 anestubos se van a reducir porque mi anestésico local nos va a limitar la dosis a 2 anestubos. ¿Se acuerdan o no? ¿Se entiende esto? Sí, doctora, o sea que si el paciente, por ejemplo, tiene una patología cardiovascular, un adulto, solamente máximo 2 anestubos. 2 anestubos si el paciente tiene una patología cardiovascular controlada. Controlada, claro. No incluimos a los pacientes que tienen contraindicaciones absolutas, Claro. ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si un paciente, o sea, no es controlado, o sea, no se le puede hacer la intervención? Ahí vamos al final, les doy todas las indicaciones para esos pacientes. Bueno, Bien. ¿Cuáles son las presentaciones comerciales de la lidocaína? Tenemos en soluciones al 1 y 2% con isiniapinefrina, en gel al 2%, en aerosoles al 10% y en cremas al 5%. También, dependiendo de la concentración plasmática, los usos terapéuticos de la lidocaína van a ser como antiarrítmico, como antiepiléptico, como analgésico endovenoso y, en nuestro caso, que lo utilizamos como anestésico. Otro de los anestésicos locales que usan mucho acá en odontología es la carticaína, la sal de clorhidrato de carticaína. La presentación viene al 4%, es decir, 40 miligramos por mililitro, con el adrenalina que puede ser 1 en 100 o 1 en 200.000. Bueno, se la clasifica como amida, un pK de 7.8, es bastante similar a la lidocaína. Un inicio de acción también rápido, moderado, de 1 a 6 minutos. Tiene mayor duración pulpar. Esta es con epinefrina al 75, de 75 minutos en tejidos blandos de 3 a 4 horas y una dosis máxima de 7 miligramos por kilo. Teniendo esa dosis máxima en cuenta, en niños, por ejemplo, de 20 kilos, su dosis va a ser de 140 miligramos, es decir, de un poco menos de 2 anestubos. Y en adultos de 70 kilos es 420 miligramos, es decir, hasta 7 anestubos. Siempre manteniendo la dosis total máxima de 500 miligramos, ven que está cerca acá, de no sobrepasar los 7 anestubos. Cada anestubo de 4% tiene 72 miligramos. Otro de los anestésicos locales utilizados
y es una de las alternativas para los pacientes que vamos a anestesiar sin vasoconstrictores, es la mepivacaína. Viene la forma farmacéutica como sal de clorhidrato de mepivacaína con vasoconstrictor, con adrenalina, y la mepivacaína sin vasoconstrictor al 3%. Tiene la característica de que se evita el uso del vasoconstrictor y es 1,5 más potente que la lidocaína. También es una amida, tiene un pK de 7,6, un inicio de acción rápido de 1 a 2 minutos, una duración pulpar sin epinefrina, o sea, la del 3% de 40 minutos y con epinefrina de 60 de 1 hora. Y en tejidos blandos dura un poco más de 2 horas con epinefrina y de 4 horas con epinefrina y 2 horas sin epinefrina. La dosis máxima es como la de la lidocaína, de 4,4 miligramos por kilo. Así que, como la lidocaína, vamos a tener en niños, en el mismo ejemplo, de 1 anestuvo y medio, y en adultos de 5 anestubos. Como máximo 5 anestubos. Hablando de anestésicos tópicos, sabemos que los anestésicos tópicos tienen altas concentraciones de anestésicos locales, hasta 10 veces superiores a las utilizadas en los inyectables, para favorecer justamente su difusión a través del epitelio. Los más usados son la lidocaína tópica, al 2, 5 y 10%, y la benzocaína al 20%. Las formulaciones para uso tópico pueden ser lidocaína base o la sal de clorhidrato de lidocaína. Las ventajas sobre todo del clorhidrato de la sal, voy a ir más rápido porque es un preparado hidrosoluble que tiene mejor penetración que la fórmula base. Tiene su absorción sistémica mayor, pero esto sí va a aumentar el riesgo de toxicidad en altas dosis. Las presentaciones son en solución tópica de 20 gramos por mililitro, de gel de 50 miligramos por mililitro y en spray de 10 gramos por mililitro, que son las que más utilizan ustedes. Y la benzocaína, que es un anestésico de tipo éster, es poco hidrosoluble, tiene una acción larga, se va a presentar en aerosol, en gel. Este es el clásico muelita, ¿sí? Para los chicos, para la dentición temporaria. Contiene dosis variables de 63, 75, 100, 150, 180 y 200 miligramos por mililitro. También vienen en parches, en pomadas y en solución. Hay que tener en cuenta que este es un anestésico local de tipo éster, por lo que tiene mayor incidencia de alergias. Entonces, hablando de esos pacientes con patologías cardiovasculares, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero y principal, un análisis racional de la situación. En casos dudosos, hay que posponer esa consulta y solicitar la valoración del cardiólogo. En los pacientes controlados, hay que tener un perfecto conocimiento del diagnóstico, del estado actual de la patología, del grado de riesgo que tiene, de la medicación que se utiliza y de la estabilidad del paciente. Si es un caso de urgencia, se realiza solo el tratamiento sintomático y se hace la derivación hospitalaria. Nosotros podemos llegar a solicitar los análisis complementarios para tener una idea de ese paciente, como electrocardiograma, hemograma, coagulograma, glucemia, creatinina. En las intervenciones, si vamos a realizar intervenciones quirúrgicas, los pacientes de más de 50 años, la evaluación prequirúrgica es
necesaria porque tienen mayores riesgos cardiovasculares. Hay que hacer una historia clínica minuciosa, la evaluación de los riesgos, la condición sistémica del paciente, las condiciones ambientales también. ¿Qué farmacoterapia utiliza? Si hay interacciones con lo que nosotros vamos a medicar y si hay antecedentes de alergia. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los anestubos? Estos anestubos pueden ser de plástico o de vidrio. Los de vidrio son mejores porque es un material inerte, pero tienen la desventaja de que se pueden romper. En general se utilizan mucho más los anestubos de plástico, pero estos deben almacenarse a temperatura ambiente. Se debe controlar siempre la integridad tanto del tapón como del capuchón. No hay que calentarlos antes de usar. Generalmente usan hasta encendedores para calentarlos, para mantener a temperatura ambiente, pero esto lo que hace es afecta el vasoconstrictor del anestubo. No debe utilizarse más de una vez por el tema de la contaminación y tampoco luego de la fecha de vencimiento, deteriorados, agrietados, descorchados. Sí, mantener siempre la integridad de ese anestubo para asegurarse la eficacia del fármaco. Toda intervención sabemos que tiene riesgo de complicaciones, entonces hay que asegurarse de que esto sea lo más programado posible. Siempre que realizamos una inoculación, tenemos que hacer el test de aspiración para evitar justamente la punción y el depósito intravascular. Hay que inyectar en forma lenta y constante, utilizar la cantidad mínima necesaria de anestésico, informar el riesgo de autolesión durante la alimentación si ese paciente se mantiene anestesiado una vez que se vuelve a su domicilio. Si tienen estas patologías cardiovasculares controladas, es posible utilizar y es aconsejable utilizar el anestésico con vasoconstrictor en bajas dosis porque mejora la eficacia y la seguridad del anestésico, pero hay que mantener siempre el monitoreo del pulso y la presión arterial de, entre 3 y 5 minutos, ¿sí? Los pacientes con patologías cardiovasculares no controladas, el ASA4 es la clasificación dentro de las patologías cardiovasculares. Está contraindicado el uso de vasoconstrictor, el uso de hilo retractor con epinefrina, las técnicas anestésicas intraligamentosas e intraóseas. ¿Sí? Porque todo eso genera una rápida distribución por vía sistémica de ese vasoconstrictor y podemos generar una complicación en ese paciente. Todo acto odontológico no urgente se va a posponer hasta 6 meses y solo se va a realizar un tratamiento sintomático y la derivación hospitalaria. La bupivacaína en estos pacientes está contraindicada por afinidad con las fibras cardíacas, por la toxicidad que es 4 veces mayor a la lidocaína y porque podrían precipitar a la fibrilación ventricular. En estos pacientes, de no ser necesaria la hemostasia, sobre todo en los pacientes controlados, se recurre al anestésico sin vasoconstrictor, que es la mepivacaína al 3%. Bueno, esta es la bibliografía que se utilizó. ¿Tienen algún tipo de consulta, duda? Doctora, yo le estaba por preguntar en el caso, por Sí, ejemplo, de pacientes con diabetes, sí. sería, no hay ningún problema porque yo había leído de que por ahí las marcas, la novocaína, silocaína se utilizan en Si pacientes el con... paciente tiene su diabetes controlada, se lo puede anestesiar con un anestésico con vasoconstrictor. Todo paciente que tiene su patología no controlada, es mejor hacer su derivación, el control, si no hay urgencia. Si hay urgencia, se hace el tratamiento sintomático, se lo deriva que se haga el control
controlar su paciente, que regule su medicación, que regule su patología, y ahí se hace tranquilamente una intervención como un paciente con vasoconstrictor. En todos los casos, si el paciente no está controlado, hay que asegurarse que ese paciente tenga sus niveles normales de cualquier tipo de patología. Gracias, doctor. ¿Sí? Chicos, bueno, A antes ver, no que sé se si- vayan, quería decirles que se les va a subir al aula un apuntecito de cálculo de dosis, así que no se preocupen, ¿sí? Para que tengan de refuerzo con lo que les explicó la doctora ahora, así que no desesperen, que van a tener eso como apoyo, ¿sí? Cualquier cosa nos avisan y estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.